Hola, hola, bienvenidos a este nuevo bloque donde ya vamos a estar por fin entrando a hablar sobre trigonometría. Bien, en la trigonometría sabemos, la trigonometría, más bien sabemos que es aquella rama de las matemáticas que va a estudiar todas las propiedades que tenga que ver con triángulos. Para la clase del día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, Right Triangle and Pythagorean Theorem. Muy bien, antes de que empecemos a hablar sobre este triángulo rectángulo, pues es importante recordar cómo es que nosotros podemos distinguir un triángulo de otro. Tenemos los triángulos equiláteros y los triángulos se llaman equiláteros porque todos los ángulos internos de este triángulo van a medir lo mismo. Si todos los ángulos dentro de este triángulo miden lo mismo, eso quiere decir que sus tres lados también van a medir lo mismo. Ese es un triángulo equilátero. Por otro lado, tenemos los triángulos isósceles. En los triángulos isósceles significa que tenemos entonces dos de los lados son iguales entre sí y tenemos un tercer ángulo, perdón, no lado, ángulo distinto. Pero eso se traduce igual a que dos de sus lados entonces van a ser iguales y vamos a tener un tercer lado que es distinto a los otros dos. Y por otro lado, este triángulo escaleno significa que sus tres ángulos internos son distintos, lo cual se traduce a que sus tres lados también van a medir cantidades distintas. Bien, algo que es bien importante recordar es que la suma interna de todos los triángulos, de todos los ángulos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Y es 180 grados pues que un triángulo es la mitad de un cuadro. Un cuadrado, por ejemplo, que tiene puros lados que miden, puros ángulos, perdón, que miden 90 grados. Por ejemplo, tenemos este aquí. Este mide 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Pues entonces tenemos una figura que sus ángulos internos miden 360 grados. Si esa figura nosotros la cortamos a la mitad, entonces los ángulos internos van a medir exactamente la mitad y esto es 180 grados. Muy bien. Hay un triángulo al cual le prestamos más atención que se llama el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como su nombre lo dice, vamos a tener un triángulo donde adentro uno de sus ángulos va a medir 90 grados y por eso escribimos con este cuadrito. Este cuadrito significa que este ángulo mide 90 grados. Bien, internamente pues vamos a tener este ángulo que se llama alfa y este ángulo al cual le podemos llamar beta. Vamos a anotarlo. Bien, ese ángulo alfa y ese ángulo beta puede ser igual entre sí o puede ser distinto. Si son iguales, entonces este va a ser un triángulo isósceles, porque vamos a tener que entonces como este ángulo alfa y este ángulo beta son iguales, va a querer decir que este lado y este lado van a medir lo mismo. Sin embargo, si son dos ángulos que miden dos números o dos cantidades diferentes, entonces vamos a tener un triángulo escaleno. Bien, Pitágoras, un matemático eh, bastante antiguo, lo que descubre es que cuando tengo un triángulo rectángulo, como el que tengo aquí en amarillo, es un triángulo rectángulo porque este ángulo mide 90 grados, lo que yo puedo determinar es que si cada uno de estos lados los elevo al cuadrado, pues eso quiere decir que el lado, por ejemplo, este lado que es el lado B, de aquí a acá es el lado B, si yo lo elevo al cuadrado, pues entonces voy a estar encontrando esta área, B elevada al cuadrado. Bien, si este lado también lo elevo al cuadrado, pues va a ser A por A, pues es como si tuviera esta área, A cuadrada. Y por último, si la hipotenusa la elevo al cuadrado, o este lado, el más largo, lo elevo al cuadrado, entonces voy a tener esa C cuadrada. Y lo que él encontró es que utilizando estas áreas, la suma de estas dos áreas va a ser igual a esta área más grande, que es el área que sale a partir del lado más largo. Y a este lado más largo, entonces nosotros le llamamos hipotenusa. De aquí entonces nace el teorema de Pitágoras, en donde la suma de los cuadrados de los dos lados de un triángulo rectángulo va a ser igual a la suma al cuadrado de su lado más largo, la hipotenusa. A estos lados les podemos llamar simplemente lados o en trigonometría es más formal si les llamamos catetos.
Entonces, este va a ser el cateto A y este va a ser el cateto B. Bien. De ahí entonces tenemos que el teorema de Pitágoras dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, donde c es el lado más largo y siempre el lado más largo va a ser aquel que es contrario a este ángulo de 90 grados. Y el cuadrado de esa hipotenusa, que le llamamos también c, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Si de aquí nosotros despejamos simplemente a este cateto A para encontrar cuánto vale, pasamos entonces esta B del otro lado restando como lo que tenemos aquí. Y para quitarle esa raíz al cuadrado, pues le sacamos raíz cuadrada. Bien, recordemos que cuando nosotros calculamos raíces cuadradas podemos tener un valor positivo y podemos también tener un valor negativo. Sin embargo, descartamos ese valor negativo dado que no vamos a tener esta A con valores negativos. Siempre va a ser valores positivos. Un valor negativo significaría que entonces este triángulo realmente no lo tengo así, sino que lo tengo dibujado al revés. Pero sigue midiendo B, sigue midiendo C la hipotenusa y este pues ahora va a medir menos A porque está del otro lado. Pero a final de cuentas es el mismo triángulo, nada más que está volteado. Lo mismo hacemos aquí para despejar a B. Pasamos entonces a del otro lado restando y nos queda c cuadrada menos a cuadrada y le calculamos su raíz cuadrada para calcular cuánto vale B. Y para calcular el valor de c, pues simplemente este que está aquí al cuadrado lo paso del otro lado como raíz cuadrada y así es como yo puedo despejar a, b, que son los dos catetos, y la hipotenusa, que es c del teorema pitagórico. Podemos llamarle teorema pitagórico, podemos llamarle teorema de Pitágoras, a final de cuentas es el mismo. Ahora sí, con esta información y con con el teorema de Pitágoras podemos entonces hacer estos ejemplos. Calcula la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos lados miden 3 centímetros y 4 centímetros. Entonces, para poder resolver este ejercicio, pues hay que dibujar un triángulo. Y que ese triángulo sea un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que el lado, de los dos lados, que son estos que tenemos aquí, uno de ellos va a medir 4 centímetros y el otro va a medir 3 centímetros. Entonces, el lado más corto que mida 3 centímetros y el lado más largo que mida 4 centímetros. Aquí quizás no lo esté dibujando yo a la misma escala, sin embargo, si nosotros tuviéramos un papel cuadriculado y pudiéramos dibujarlo, quizás pudiéramos entonces sí verificarlo. Es más, vamos a tratar de sacar el fondo donde tenemos la escala cuadriculada. Aquí está. Vamos entonces a borrar este triángulo y vamos entonces ahora sí a dibujar un triángulo donde yo tenga que uno de los lados mide 3 y que el otro de los lados mida 4. Aquí está. Ahora sí, un poco más claro, podemos ver que este mide 3 centímetros, este mide 4 centímetros. Y ahora si tuviéramos entonces una regla que midiera con esta misma escala, pudiéramos simplemente medir cuánto mide esta hipotenusa. Sin embargo, para ser un poco más exactos, utilizamos el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice entonces que c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. Y esa c ya la despejamos de aquí, va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. ¿Cuánto vale a? Pues cualquiera de los dos puede ser a, cualquiera de los dos puede ser b. Habitualmente decimos que el más pequeño es a y que el otro es b. Sin embargo, pues como realmente es una suma de cuadrados lo que estoy considerando aquí, realmente no va a importar en qué orden los esté escribiendo. Entonces, c va a ser igual a 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado, y a esto le voy a calcular la raíz cuadrada. Esto entonces me queda que se va a ser igual a 3 centímetros al cuadrado, pues son 9 centímetros cuadrados. Más 4 centímetros al cuadrado, pues son 16 centímetros cuadrados. 9 más 16, tenemos entonces 25 centímetros cuadrados. Si le sacamos raíz cuadrada a esta cantidad, entonces la raíz cuadrada de 25 es 5, perdón, y la raíz cuadrada de estos centímetros cuadrados pues simplemente son centímetros. Pues entonces yo ya encontré que este lado mide 5 centímetros. Bien, nuevamente, si yo tengo una regla que mida 1 centímetro y 1 centímetro y lo estoy haciendo a escala, entonces podré
fácilmente detectar que este lado efectivamente mide esos 5 centímetros. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro, entonces ¿cuánto va a medir el otro lado? Bueno, entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Ya no lo vamos a estar haciendo siempre a escala, pero vamos a dibujarlo así. Nos están diciendo que tenemos un triángulo cuya hipotenusa mide 2 centímetros. Bien, y que uno de sus lados pareciera que el más pequeño mide 1 centímetro. Con esta información, entonces, ¿cuánto va a medir el otro de sus lados o el otro de los catetos? Bien, este le podemos llamar en lugar de X, le podemos llamar, vamos a llamarle B, por ponerle un nombre. Puede ser A, puede ser B, realmente va a ser, no tiene mayor trascendencia el cómo le llamemos a ese lado. Bien, lo que sí sabemos es que del teorema de Pitágoras, que c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. Y si nosotros despejamos de aquí a esa b, ya lo hicimos, esto va a ser igual a c cuadrada menos a cuadrada y la raíz cuadrada de eso. Por lo tanto, esa b va a medir la raíz cuadrada de c, que en este caso c siempre, ahí sí importa que c sea la hipotenusa de ese triángulo o el lado más largo. 2 centímetros elevado al cuadrado menos el valor del otro lado que mide 1 centímetro y este también elevado al cuadrado. Cuando yo elevo esos 2 centímetros al cuadrado, entonces esto me queda 4 centímetros cuadrados. Y a esto le voy a restar 1 centímetro elevado al cuadrado, pues 1 centímetro cuadrado. Calculo la raíz cuadrada de esto, 4 menos 1 nos da 3 centímetros cuadrados. Entonces estos son 3 centímetros cuadrados. Al calcularle la raíz a ese número 3, pues me va a dar una cifra decimal. Para calcular estas cifras exactas simplemente lo dejo como raíz de 3 y no dejar cifras decimales incompletas. Y este centímetro cuadrado, pues simplemente lo expreso como centímetro lineal al calcular esa raíz cuadrada. Entonces eso quiere decir que este lado que se llama B mide raíz de 3 centímetros. Bien, si pudiera yo calcular la raíz de 3, por ejemplo, y yo sé que la raíz de 3 nos da 1.70 y cacho. Bien, pero ese y cacho es el que estaríamos nosotros mochando de la longitud de este cateto. Entonces, para no quitarle ese cachito, simplemente lo dejamos expresado como raíz de 3. Calcula la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos lados miden raíz de 2 y raíz de 3. Bueno, entonces vamos a traernos nuestro triangulito que hemos estado utilizando. Aquí está. Muy bien. Ahora sí. Entonces, necesitamos calcular la hipotenusa. Uno de sus lados mide raíz de 2 y otro mide raíz de 3. Bueno, pues el lado más cortito tiene que medir el lado más corto. Y pues yo sé que raíz de 2 es más chico que raíz de 3. Entonces aquí la base de este triángulo va a ser la raíz de 2 y este va a ser la raíz de 3. Y tenemos entonces que calcular esta hipotenusa, que este es el lado C. Bien, entonces pues por el teorema de Pitágoras ya sabemos que C va a ser igual a el cuadrado de la suma de, la raíz cuadrada, perdón, de la suma de los cuadrados de los catetos. Esto entonces va a ser que C es igual a raíz de 2 y no nos están dando unidades, simplemente nos están dando el valor numérico. Raíz de 2 y esto elevado al cuadrado más la raíz de 3 y esto también elevado al cuadrado y a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado pues es simplemente 2. Y la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado es simplemente 3. Ya es la suma de estos dos, le tengo que calcular la raíz cuadrada. Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 más 3, y esto es raíz cuadrada entonces de 5. 5 no tiene una raíz cuadrada exacta, por lo tanto este lado C mide la raíz cuadrada de 5. Ahora bien, calcula la altura de un triángulo sabiendo que sus lados miden raíz de 2, raíz de 3 y su base mide
perdón, raíz de 2, raíz de 5 y su base mide 3. Bien, aquí nosotros igual vamos a sacar un triángulo rectángulo como el que tenemos aquí, nada más que hay que girarlo. Ahí está. Este pareciera que es un triángulo rectángulo, sin embargo, con estas magnitudes que yo tengo aquí de raíz de 2, raíz de 5 y 3, pues realmente no voy a poder hacer un triángulo rectángulo, porque estas cantidades no me forman un triángulo rectángulo. Entonces, yo ya sé que de esos tres números, el más grande es ese 3. Ah, pues entonces, de esos tres números, el que va a ser más grande va a ser ese 3, por lo tanto, la base es la que va a medir 3. Regresamos este triángulo a su posición original y este lado es el que va a medir 3. Entonces vamos a anotar ahí su magnitud. Esta base mide 3. Ahora, de los otros dos lados, el lado más corto va a medir raíz de 2. Ah, pues anotamos aquí la raíz de 2. Y el otro lado va a medir la raíz de 5. Algo que posiblemente podemos usar y vamos a cometer un error es que nosotros utilicemos un triángulo, por ejemplo, en este lado es un triángulo isósceles, perdón, y digamos, ah, bueno, esta mide 3, este mide raíz de 2, este mide raíz de 5, y lo que vamos a hacer equivocadamente es que partamos este triángulo a la mitad y digamos, ah, bueno, entonces este mide 1.5 y este también mide 1.5. Ese sería un error porque este lado y este lado miden cantidades diferentes. Dibujarlo así como un triángulo isósceles sí me daría 1.5 y 1.5, pero entonces ya no me coincidiría que cada uno de estos lados mide raíz de 2 y raíz de 5. Entonces no puedo utilizar un triángulo isósceles. Tiene que ser un triángulo escaleno. Y ahora sí, entonces lo que tengo que hacer es partir este triángulo aquí, en esta diagonal. Y ahora sí lo que me están pidiendo es calcular la altura de este triángulo. Esta altura. Bien. Lo que tengo que hacer es partir este triángulo grande en dos triángulos rectángulos. Voy a tener por un lado este triángulo, que es un triángulo rectángulo, y este otro triángulo, que también es un triángulo rectángulo. Y ambos son triángulos rectángulos porque aquí nos van a formar 90 grados. Entonces, del triángulo grande, su base, ¿cuánto mide? Pues vamos a asignarle un valor, nada más porque todavía no sabemos cuánto mide, x. Si ese lado mide x, eso quiere decir que la base del triángulo más pequeño, pues va a medir 3 menos x. Bien, ok. Entonces, ya con estos datos, nosotros lo que podemos hacer es trabajar y decir con el triángulo grande qué es lo que va a suceder. Triángulo grande. Bien, el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo grande nos dice que tenemos raíz de 5 al cuadrado, porque esa es la hipotenusa, y esto va a ser igual a los cuadrados, la suma de los cuadrados de los otros dos. X cuadrada más h cuadrada, porque esta es x, esto es h, y h de altura, no lo vayan a confundir con la hipotenusa. La hipotenusa también se escribe como h, pero simplemente esta h hace referencia a la altura de ese triángulo, no a su hipotenusa. Esto entonces, raíz de 5 elevado al cuadrado, pues es simplemente 5 es igual a x cuadrada más h cuadrada. Hasta ahí. No podemos hacer más. Vamos entonces a dejar a un lado esta ecuación, la vamos a apartar. Y ahora vamos a analizar el triángulo pequeño. ¿Qué va a suceder con ese triángulo pequeño? Pues aplicamos también un teorema de Pitágoras. En este caso sabemos que la hipotenusa, que mide raíz de 2 elevada al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus lados. La base es 3 menos x, y esto elevado al cuadrado, y a esto le vamos a sumar la altura elevado al cuadrado. Muy bien, del lado izquierdo simplemente me queda raíz de 2 al cuadrado, pues esto es 2, y aquí este 3 menos x elevado al cuadrado, pues va a ser el famosísimo
a más b elevado al cuadrado, que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pues el primero al cuadrado es 9, 2 veces el primero por el segundo es 2 por 3 son 6, por menos x, pues menos 6x, y menos x elevado al cuadrado, pues nos da más x cuadrada. Ya esto hay que sumarle esta altura que todavía traemos aquí arrastrando. Bien. Ok, si sumamos nosotros los términos semejantes, este 2 y este 9 que son semejantes, el 9 lo puedo pasar del otro lado restando y me quedaría entonces que 2 menos 9 es igual a todo lo demás que tengo aquí. Y acomodándolo para que nos quede en orden, esto sería x cuadrada menos 6x más la altura elevada al cuadrado. 9 menos 2, esto es menos 7, es igual a x al cuadrado menos 6x más h cuadrada. Ya tenemos entonces esta otra ecuación que tampoco podemos hacerle ya más, porque tendríamos que o conocer el valor de la altura para calcular cuánto vale x, o conocer el valor de x para calcular cuánto vale esa altura. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es una ecuación en términos de x y de h, y otra ecuación en términos también de esa x y esa h. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos entonces dos ecuaciones con dos variables que son las mismas y podemos entonces reescribir nuestro sistema como la primera ecuación x al cuadrado más h al cuadrado, y pues esto va a ser igual a 5. Y la segunda ecuación va a ser x al cuadrado menos 6x más h al cuadrado, y esto es igual a menos 7. Este es entonces el sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver. Bien, lo puedo hacer con el método gráfico, utilizando cualquier sistema que me los grafique rápidamente, o simplemente aquí lo puedo hacer por suma y resta, o por sustitución, o por igualación. Bien, como aquí yo tengo que ambas ecuaciones tienen esa h al cuadrado, lo que yo puedo hacer entonces es, con el método de igualación, despejar esas h cuadradas de ambas ecuaciones. De la primera, por ejemplo, h cuadrada va a ser igual a 5 menos x al cuadrado. Y de la segunda ecuación, si yo despejo h al cuadrado, esto va a ser igual a menos x cuadrada más 6x menos 7. Si esto es igual a h cuadrada, eso quiere decir que esto también va a ser igual a h cuadrada. Ah, pues significa que esto y esto son iguales entre sí. Entonces, pues yo puedo decir que 5 menos x al cuadrada es lo mismo que menos x al cuadrada más 6x menos 7. Esta x al cuadrada con esta x al cuadrada, como en ambos lados están restando, si la paso, una de las dos las paso del otro lado, entonces se van a eliminar entre sí. Y este menos 7 entonces lo puedo pasar yo del otro lado sumando, y me quedaría entonces que 5 más 7 va a ser igual a 6x. 5 más 7 nos da 12. Y este 6 que está multiplicando lo paso del otro lado dividiendo, y ya nos dio que entonces que x vale 2. Bien, ya encontramos el valor de x, pero pues realmente no es lo que nosotros estamos buscando. Lo que estamos buscando es la altura de este triángulo. Pues para calcular esta altura lo podemos hacer con este triángulo o lo podemos hacer con este triángulo, que a final de cuentas son estas ecuaciones que tenemos aquí. Si yo otra vez tomo esa x y la sustituyo aquí, que x vale 2, entonces con esto yo voy a poder encontrar cuánto vale esa altura. Vamos a sustituirlo entonces en esta ecuación que tenemos aquí, la primera ecuación. Yo ya sé que x vale 2, entonces 2 al cuadrado más la altura al cuadrado va a ser igual a 5. Esa altura al cuadrado entonces va a ser igual a 5 menos este 2 al cuadrado, que es 4. Perdón. Entonces la altura al cuadrado va a ser 1, pues esa altura va a ser la raíz cuadrada de 1, que a final de cuentas esa altura es de una unidad. Ya encontramos entonces la altura de nuestro triángulo. Y podríamos verificarlo. Por ejemplo, si esta altura mide 1 y el lado mide raíz de 2, y este lado mide 3 menos esta x que vale 2, entonces este lado mide 1, este lado mide 1,
pues la hipotenusa va a tener que medir la raíz de 2. Y lo mismo podemos hacer, si este lado mide 2 y este lado mide 1, 2 al cuadrado es 2 más 1 al cuadrado, que es 1, 4 más 1 son 5, y por lo tanto este lado mide la raíz de 5. Bien, ya encontramos entonces la altura de ese triángulo, que era lo que originalmente nos estaban preguntando. La altura de ese triángulo entonces es de 1. Ok, vamos a hacer este otro ejercicio. Nos están pidiendo calcular el perímetro de este rombo si se sabe que sus diagonales miden 16 y 12. Bien, entonces una de las diagonales, la más larga, vamos a decir que es esta, de este rombo mide 16. Y la otra diagonal, la más corta, va a medir 12. Eso significa que si de aquí a aquí mide 16, la mitad de este rombo, pues va a medir aquí 8 y 8. Por otro lado, pues si esta diagonal mide 12, quiere decir que este lado mide 6 y este lado mide 6. Con esto nosotros entonces hemos construido un triángulo rectángulo, 4 triángulos rectángulos, que son iguales entre sí. Entonces con esto nosotros podemos calcular este lado, que va a ser lo mismo que este lado, lo mismo que este lado y lo mismo que este lado. Entonces primero hay que encontrar cuánto mide ese lado, que esos lados es la hipotenusa de esos triángulos. Pues entonces ese lado elevado al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Sabemos entonces que 6 por 6 es 36, perdón, y que 8 por 8 nos va a dar 64. Eso es lo que va a medir ese lado al cuadrado. Pero no queremos conocer ese lado al cuadrado, queremos conocer simplemente cuánto mide el lado, no el lado al cuadrado. Y 36 más 64 nos da 100, por lo tanto ese lado mide 10 unidades. Si este lado mide 10 unidades, pues este también va a medir 10, este también va a medir 10 y este también va a medir 10. Eso quiere decir que el perímetro, que es igual a 4 veces ese lado, va a ser igual a 4 por 10, pues el perímetro va a medir 40 unidades lineales. Ok, ahora tenemos este ejercicio. Calcula la altura que se puede alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior se sitúa a 70 centímetros de esta. Bien, tenemos esta escalera. Bien, y esa escalera la vamos a colocar recargada a la pared. Pero primero lo que vamos a hacer es que vamos a medir una distancia desde aquí hasta la base donde vamos a colocar nuestra escalera y que esa base mida 0.7 centímetros, 0.7 metros, perdón, que es lo mismo que 70 centímetros. Ahora, ya que tenemos esos 70 centímetros alejada, ahora sí la vamos a recargar contra la pared. Y si esa escalera mide 3 metros, no va a ser de estas escaleras que las podemos hacer más largas o más cortas, simplemente mide 3 metros. Si esta escalera mide 3 metros, entonces, ¿cuánta altura vamos a poder alcanzar sobre la pared? Es decir, ¿cuánto va a medir este lado de la pared? Pues entonces esto se resuelve con un simple teorema de Pitágoras. Ya sabemos que la hipotenusa de ese triángulo va a medir C, uno de los dos lados mide A, y pues queremos calcular entonces ese lado B. Y ese lado B entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Pues entonces B va a ser igual a esos 3 metros elevados al cuadrado, que es la altura de la escalera, menos esos 0.7 metros, que son los 70 centímetros elevados al cuadrado. Bien, y hay que calcular entonces esta raíz cuadrada. La 3 elevado al cuadrado, pues son 9 metros al cuadrado, y 0.7 por 0.7, que es 0.7 al cuadrado, nos va a dar 0.49 metros al cuadrado. 9 entonces menos esos 0.49 nos va a dar que B va a ser igual a la raíz cuadrada de 8.51 metros cuadrados. Y si le sacamos raíz cuadrada, aquí pues desafortunadamente por las cifras decimales tenemos que sacarlo así tal cual. Y la altura que vamos a poder alcanzar va a ser de 2.91 y estos son metros lineales. Ya redondeado a dos cifras decimales. Bien, entonces casi vamos a poder alcanzar esos 3 metros porque nada más está separada 0.7 centímetros. Obviamente este dibujo no está dibujado, no está a escala. Si estuviera a escala, a lo mejor esta escalera estuviera más o menos como por aquí.
Algo similar a esto, donde aquí nada más son 70 centímetros, pero la altura sí son esos 3 metros. Entonces 2,91 metros es la altura que vamos a poder alcanzar. Muy bien. ¿Ok? Estos problemas, si se dan cuenta, vamos a poder utilizarlos, o más bien el teorema de Pitágoras lo vamos a poder utilizar para todos estos tipos de problemas en los que tengamos triángulos, pero siempre y cuando esos triángulos sean rectángulos. Bien, ahora tenemos dos casos especiales de unos triángulos. Esos triángulos los vamos a estar utilizando bastante, sobre todo en sesiones futuras donde tengamos que analizar cuánto mide un lado de un triángulo respecto a otro. Vamos a utilizar razones de esos lados. Uno de esos triángulos es el triángulo 30, 60, 90. Se llama 30, 60, 90 porque es un triángulo cuyos ángulos internos son 30, 60 y 90. Este es un triángulo de 30. Este ángulo es el doble de este ángulo y este ángulo va a ser el triple de este ángulo. 30, 60, 90. Este triángulo nace de partir un triángulo que es equilátero a la mitad. Bien, un triángulo equilátero pues mide adentro, todos sus ángulos miden lo mismo. Este ángulo mide 60 grados, este también 60 grados y este también mide 60 grados. Si nosotros reducimos este triángulo a que todos sus lados midan 1, 1 y también la base mida 1, medio más medio, todo este lado también va a medir 1, al partir este triángulo a la mitad, entonces vamos a tener que esta base mide un medio. Este lado va a seguir midiendo una unidad. Y ahora entonces, ¿cuánto va a medir la altura de este triángulo? Y la altura de este triángulo grande va a ser exactamente esta altura que tenemos aquí, que es uno de los catetos de este triángulo de 30, 60, 90. Bien, para poder calcularlo, entonces ya sabemos que esa altura o ese lado va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos uno de los lados, la base, que en este caso mide un medio elevado al cuadrado. Bien, 1 al cuadrado pues es simplemente 1, menos un medio al cuadrado, recuerden, distribuimos este cuadrado al numerador y al denominador, y esto nos da un cuarto. Y entonces tenemos que a 1 restarle un cuarto. Si a 1 le resto un cuarto, es lo mismo que a 4 cuartos quitarle un cuarto, pues esto me queda 3 cuartos y le voy a sacar la raíz cuadrada. Lo mismo hago cuando yo distribuyo esas raíces, las puedo hacer al numerador como al denominador, y esto me queda que entonces ese lado mide la raíz de 3 entre 2, que también se puede decir como la raíz de 3 medios. Entonces, esto quiere decir que este lado va a medir la raíz de 3 medios. Hay que familiarizarnos con estos números porque los vamos a estar utilizando cuando veamos el círculo unitario. Un triángulo cuya hipotenusa mida una unidad y que sea un triángulo de 30, 60, 90, quiere decir que uno de sus catetos, el más corto, mide un medio y el más largo mide raíz de 3 medios. Otro triángulo especial es el triángulo 45, 45, 90, en donde tenemos que, pues es un triángulo que este triángulo en este caso sí es isósceles, donde tenemos que dos de sus lados miden lo mismo. Eso quiere decir que internamente dos de sus ángulos van a medir lo mismo, mientras este tercer ángulo pues va a medir 90 grados. Bien, si este mide una unidad y este mide una unidad, eso quiere decir que la hipotenusa de ese triángulo pues va a medir 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 y la raíz cuadrada de eso es simplemente raíz de 2. Bien, pues entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Nada más es importante que sepamos utilizar nuestro teorema de Pitágoras y que recordemos el caso especial de esos dos triángulos porque se utilizan bastante como de forma práctica para resolver pues un poco más de trigonometría.